Bienvenidas y bienvenidos. Soy Andrea Mato. Ya nos hemos conocido en este curso, ya me han escuchado en las sesiones generales o en los grupos de trabajo. Estamos en la sexta y penúltima sesión de curso que terminará en 2 semanas, el 15 de diciembre, con una sesión de evaluación, de análisis, de diálogo sobre cómo ha sido este curso y sobre los pasos futuros que como grupo podremos realizar. Hoy estamos en el módulo 4.2 y vamos a hablar de construcción de proyectos, partenariados y recaudación de fondos. Un elemento muy importante para una organización como la nuestra, tanto a nivel internacional cuanto a nivel local, regional y nacional. Hoy tenemos 4 disertantes, van a ser 4 mujeres, y tenemos una dinámica de trabajo que es un poco diferente de las sesiones anteriores. No será realizada en breakout sessions, en pequeños grupos, sino en una plenaria con un trabajo que será en parte individual y parte de devolución de grupo, y será guiado por Cristina Agrillo, nuestra colega que está aquí. Cristina también es la primera disertante del día de hoy. Nos habla desde Bra, aquí donde estamos Cayo y yo, en la sede internacional. Y ella se ocupa es encargada en la oficina de fundraising y alianzas y partenariados aquí en la sede. Luego tendremos Valentina Bianco, que nos habla desde Salvador de Bahía, en Brasil. Nos hablará de la construcción de partenariados y recaudación de fondos en Terra Madre Brasil, el evento del año pasado. Tendremos una presentación de Oriane Brunet. Nos habla desde Francia, ha colaborado muchos años con Slow Food Perú y nos hablará de CISAI, el encuentro de jóvenes agricultores que se organizó en Perú. Y finalmente Liliana Vargas, desde Bogotá, Colombia, punto focal de proyectos de Slow Food Colombia, que nos hablará de las actividades, el proyecto, los partenariados y los recursos del proyecto Slow Fish Caribe. Antes de dar la palabra a Cristina, quería solamente recordarles algunas cosas. Por favor, si pueden indicar el nombre completo y el país desde el cual están participando acá en el Zoom, nos ayudará mucho en la moderación. Por supuesto, silenciar el micrófono, ya lo saben. Les recuerdo, por favor, elegir un canal de traducción, porque si luego tomarán la palabra es importante que estén en un canal. De otra forma las traductoras no podrán escucharlas, sino podrán traducir a los otros idiomas. Y a lo largo de las presentaciones de Cristina, Valentina, Oriana y Liliana pueden escribir las preguntas en el chat. Tendremos una sesión de unos 20-25 minutos de preguntas y respuestas después de las primeras 4 presentaciones. Yo creo que dije todo, entonces le voy a dejar la palabra a Cristina. Cristina Grillo es nuestra colega, siempre ha sido involucrada en asociaciones de promoción social, tiene un perfil mixto entre gestora de proyectos y responsable de incidencia política. Se unió a Slow Food en el 2012 y ahora se ocupa de redactar y apoyar la gestión de proyectos internacionales, desarrollar relaciones con instituciones para la recaudación de fondos y para incidir en las políticas alimentarias a nivel global. Muchas gracias, Cristina, y te dejo la palabra. Gracias, Andrea. Y buenos días a todos y todas. Para mí es siempre un gusto poder conocer a los activistas de la red directamente. Bueno, no de persona, desafortunadamente, pero por lo menos conocerle de alguna manera, porque con mi trabajo decimos que tenemos menos oportunidades de hablar, de charlar con la persona de la red. Así que es un gusto estar aquí. Bueno, como le comentaba Andrea, solo un momento voy a compartir la presentación, así que... Ok,
Perfecto. Como le comentaba Andrea, yo trabajo en la oficina de recaudación de fondos de Slow Food Internacional. Solo para aclarar un poco, mi oficina no se ocupa de todos los tipos de recaudación de fondos, sino solamente de recaudación de fondos a nivel de instituciones, es decir, gobiernos, Unión Europea, agencias de las Naciones Unidas y fundaciones. Hay también algunos colegas que se ocupan un poco de campañas de recaudación de fondos a nivel individual y a nivel de empresas, pero decimos que eso es un trabajo que en este momento a nivel de Slow Food Internacional es más chiquitito y decimos menos sistematizado con respecto al trabajo de recaudación de fondos a nivel institucional. Así que hoy vamos a enfocarnos en este tipo de recaudación de fondos. Lo que le voy a contar un poco hoy no es tanto cómo escribir proyecto, sino cómo trabaja mi oficina para poder empezar a colaborar, para ver dónde son, decimos, las posibilidades de cooperación que tenemos a nivel de escritura e implementación de proyectos. Bueno, nosotros somos 10 personas, así que con 4 personas que se ocupan más de decimos, de todo lo que es presupuesto e informes financieros, y otras 6 que se ocupan más de todo lo que es escritura de proyecto y relación con donantes, con todos los donantes que le comentaba antes. Así que parece mucho, pero si pensamos que tenemos que desarrollar proyectos, decimos idealmente por todo el mundo a nivel internacional, no es mucho. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Principalmente hacemos 2 cosas. Escritura de proyectos y apoyo a la implementación de los proyectos y a la escritura de los informes finales. Claro, en colaboración con las otras oficinas, como la oficina de, por ejemplo, los colegas Andrea, Cayo, Valentina de la oficina de Network. Hoy vamos a enfocarnos en todo lo que se refiere a la escritura de proyectos, porque es ahí donde podemos empezar a colaborar. Bueno, en particular, nosotros decimos 3 tipos de trabajos y ahora vamos a analizar cada uno y por cada uno vamos a ver cómo podemos colaborar. Pues, primero lo que hacemos es buscar las convocatorias o buscar donantes interesados a colaborar con nosotros. Son 2 tipos de trabajo distintos porque decimos que podemos decir que hay 2 tipologías de donantes distintos. Así que por un lado hay donantes como la Unión Europea, los gobiernos, donde no es necesario tener relaciones previas con los empleados de la Unión Europea, por ejemplo, pero en este caso lo que importa es la escritura misma del proyecto. Mientras con otros donantes como las Naciones Unidas o las fundaciones, ahí lo más importante es crear una relación con lo que se ocupan de los programas de financiación para que te inviten a escribir proyectos. Puede que también las fundaciones como las Naciones Unidas te inviten a escribir proyectos donde hay una convocatoria abierta, pero igualmente es importante tener una invitación previa. Así que para hacer, decimos, estas 2 actividades, ¿dónde es que podemos colaborar? Bueno, seguro que podemos colaborar en la búsqueda de convocatorias. Así que si por si acaso ustedes encuentran convocatorias interesantes, lo que es importante es que las analicen rápido y para comprender si hay las condiciones básicas para poder
escribir una propuesta, y si hay estas condiciones pueden compartirla con los colegas, con los coordinadores geográficos, y claro que van a compartir con nosotros. Y de ahí vamos a evaluar si hay las condiciones para escribir propuestas. El ejercicio que vamos haciendo juntos hoy es un ejercicio que sirve exactamente por eso, para aprender a leer rápido convocatorias. Por el otro lado, en que podemos colaborar, por ejemplo, si ustedes en su trabajo tienen la oportunidad de entrar en contacto con donantes interesantes que están muy interesados a su trabajo, bueno, si creen que estos donantes sí están interesados, pero a lo mejor necesitan, ¿cómo decir?, unas garantías, como decir, el apoyo de una organización más grande que tenga más experiencia de escritura y además una estructura sólida para implementar proyectos. En estos casos, claro que pueden hablar con los colegas, los coordinadores geográficos, y claro que podemos evaluar si hay las condiciones para poderle apoyar en el desarrollo de este tipo de relaciones. Una recomendación, porque a veces sabemos que a veces algunas organizaciones, algunas personas tienen miedo que le vamos a, me perdonen el término, a robar los contactos. No es lo que queremos. Así que si ustedes quieren, pueden desarrollar proyectos a nivel local y lo pueden hacer solo, no, claro que muy bien. Simplemente lo que le queremos decir es que sí necesitan ayuda, porque se dan cuenta que estos donantes requieren un apoyo importante. Slow Food puede ayudarle en eso. Pasamos a la tipología de actividad que hace mi oficina. Así que la segunda actividad es el análisis de la convocatoria y de los criterios de elegibilidad, y lo que vamos haciendo es normalmente averiguar con los colegas si hay las condiciones para escribir un proyecto en una área geográfica y sobre el tema prioritario de la convocatoria. Y ahí es donde, claro, tenemos que hablar con ustedes para averiguar si hay estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, claro, si hay una red activa a nivel local, porque, por ejemplo, muchas veces a lo mejor hay buenos líderes a nivel local, pero no hay una red verdadera. Y eso, cuando quieres implementar proyectos grandes, decimos, puede ser un problema, porque se necesitan muchas personas y solo un líder puede no ser suficiente. Otra cuestión es la cuestión de la entidad legal, pero hablamos de esto después. Muy importante es el conocimiento del contexto local. ¿Cuáles son las necesidades a nivel local? Eso es un conocimiento fundamental para poder escribir proyectos que sean interesantes para el donante, porque el donante te pide un conocimiento muy profundo del contexto en que quieres trabajar. Otras condiciones, otros criterios interesantes para evaluar si tiene sentido escribir una propuesta son la existencia de contactos con organizaciones públicas o con otros stakeholders privados. Otra información muy importante es si hay a nivel local, si hay expertos, sea técnicos, no sé, a lo mejor sirve un experto en agroecología, por ejemplo, y si hay también expertos, por ejemplo, de gestión de presupuesto,
que eso sí es súper importante cuando tienes que escribir e implementar los proyectos. Y en último, muy importante, es la voluntad de, decimos, respetar las reglas de los donantes, porque claro que cuando te ofrecen, cuando ganas un proyecto, después tienes que firmar un contrato. Así que ahí es muy importante darse cuenta de que el trabajo que vamos a implementar, tenemos que implementarlo porque hay un contrato para respetar. Así que, bueno, esta es otra tipología de colaboración entre nuestra oficina y ustedes. En último, si hay todas las condiciones, claro, podemos empezar a escribir el proyecto. El proyecto a veces lo escribimos como líder, en otros proyectos a lo mejor somos socios. Y bueno, lo que es importante para ustedes es que podrían participar sea como socio, pero necesitan una entidad legal, o si no la tienen, podrían, por ejemplo, apoyarse a organizaciones locales en las cuales tienen confianza. Si no hay ninguna entidad legal, pueden ser beneficiarios. Y eso significa que no tienen su propio presupuesto porque lo tiene Slow Food, pero Slow Food le va a ofrecer la oportunidad de participar en las actividades, o puede también ofrecerle contratos a expertos específicos. Y bueno, pero hay algo que ustedes pueden hacer mientras tanto, y eso es súper importante, sobre todo si no tienen ni una o poca experiencia en tema de escritura e implementación de proyectos, es decir, empezar con proyectos chiquititos a nivel local, empezar a crear relaciones con las autoridades locales, por ejemplo, o con fundaciones locales. Hay mucho interés y hay cada vez más interés por parte de los donantes en trabajar directo con las organizaciones a nivel local. Así que aprovechen de estas oportunidades para construir, como decir, su currícula. Así que el día en que nosotros vamos a encontrar oportunidades para colaborar en proyectos más grandes, ustedes ya tendrán experiencia en este tipo de proyecto y todo va a ser más fácil. Y bueno, después le voy a explicar también otro tipo de tarea que está relacionada con el tema esto de crear conexiones a nivel local. Y bueno, eso es. Perdón. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muy útil, muy interesante lo que nos compartiste, porque nosotros también en la oficina regional, digamos, a veces sentimos que no es tan fácil entender por parte de los activistas, los líderes, los voceros en los territorios, entender cómo trabajamos y cómo se realiza esta parte del trabajo que es fundamental, tanto en términos de alianzas cuanto en términos de búsqueda de recursos. Y entonces fue muy útil e interesante. Vamos a escucharte después nuevamente con el trabajo en común que haremos. Pasamos a nuestra segunda disertantes. Es Valentina Bianco, la conocen muy bien. Me encanta que en la biografía que Valentina compartió dijo colabora con la Oficina Internacional de Slow Food. Yo diría que es uno de los grandes corazones de la Oficina Internacional de Slow Food desde el 2011, articulando redes, programas, relaciones institucionales, eventos. Está formada en ciencias políticas, maestría en cooperación internacional con enfoque en desarrollo rural, políticas públicas y economía solidaria, y actualmente vive en Salvador de Bahía, Brasil. Así que, vale, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Sí, tengo esta cosa un poco híbrida, creo que es importante aclararlo. Hoy, desde 2021, he volvido a ser parte, de hecho, de Slow Food Internacional en la enlace con América Latina, donde ya había trabajado hasta 2016.
Tuve un periodo entre 2017 y 2020 en el cual hice parte del núcleo responsable por la gestión de la Asociación Nacional Slow Food Brasil, y con el cual he contribuido en términos de alianzas, construcción de nuevos proyectos, recaudación de fondos y de manera particular en la recaudación de fondos y en la coordinación general del evento Terramar de Brasil. Y por eso acá no hay una persona de Brasil presentando un poco la construcción del proyecto, porque yo hice parte de esta coordinación. Le voy a pedir a Caio, por favor, si puedes empezar a pasar la presentación. Algunos de ustedes quizá han acompañado, tenemos aquí Nane también, que fue una persona de la red muy activa durante la organización del Terra Madre y su realización. De hecho, fue la voluntaria número 1 que estaba sentada en la productora en la cual hicimos la transmisión online. El evento fue pensado como un evento a ser realizado de manera presencial en la ciudad de Salvador, y por este motivo que yo vine a vivir acá. Pero con la llegada de la pandemia tuvimos que cambiar todo el formato del evento. Entonces, lo que les voy a presentar es hasta un cierto punto cómo fue pensado el evento siendo presencial, y después le cambiamos el formato. Así que, Caio, ya puedes ir pasando las primeras. El Terra Madre Brasil ocurrió, de hecho, hace un año atrás, en el mes de noviembre. Celebramos un año hace unos días, y puedes ya pasar la presentación. La idea de esta presentación no es de hablarles sobre el evento, sobre el cual pueden aprofundarse con la página web del evento, y todos los materiales están en YouTube. Muchos de ellos también fueron resumidos, editados y traducidos al español después del evento, así que está accesible también para muchos de ustedes. La idea de explicar un poco, compartir las distintas fases para la construcción del proyecto en sí, la recaudación de fondos y la realización. Muchos de ustedes tienen bastante experiencia en la organización de encuentros y eventos, entonces estarán bastante familiarizados con lo que voy a compartir, pero como tenemos un grupo bien heterogéneo de participantes en la formación, nos pareció importante hacer esta explicación. Voy a pasar primero por las distintas fases que organicé, en 17 fases que formaron la construcción del proyecto y su realización. Digamos que la primera idea de realizar este evento se dio en agosto de 2018, después de 2 años de un proyecto muy grande que había ocurrido a nivel nacional, financiado por el antiguo Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil. La idea era que este evento, que articuló una red de 20 baluartes en Brasil, una red brasileña muy activa, pudiera culminar con la realización de un evento en 2018, pero debido a la dificultad de recaudar fondos para realizar el evento, en 2018 empezamos a construir este paso a paso para realizar el evento solamente en 2020. También los cambios políticos que ocurrieron en Brasil y la falta de un apoyo a nivel nacional nos pidieron 2 años para estructurar este evento con el apoyo de gobiernos a nivel estadual, porque perdimos todo el apoyo a nivel federal. Entonces, en 2018 identificamos en el gobierno de un estado de Brasil, de Bahía, digamos, el aliado y el donante principal para la realización del evento. De hecho, ellos participaron no solamente como donantes, sino como co-realizadores del evento y construyendo con nosotros distintas etapas del proyecto. Se definió entonces que el evento sería en Bahía, en la ciudad de Salvador, y la Secretaría de Desarrollo Rural sería nuestro principal aliado. El diseño inicial del proyecto nos tomó cerca de 2 meses, y fue responsable la Asociación Slow Food de Brasil, junto con algunos activistas más involucrados directamente con la asociación y con el propio consejo que la Asociación Nacional tiene. Decirles, para información que quizá es importante para algunos, que la Asociación Nacional Slow Food Brasil fue fundada en 2013, entonces, digamos, tenía, cuando se empezó a hablar de este proyecto, unos 5 años de histórico de acción y de gestión de proyectos. Luego, después de hacer el diseño inicial del proyecto, empezamos junto al Estado de Bahía a buscar cuáles podrían ser nuestros potenciales aliados y donantes en los distintos niveles que después le voy a presentar de forma más detallada. Eso se dio indicativamente a finales de 2018. Puedes pasar.
Una vez que definimos cuáles serían, digamos, la sede del evento y una idea inicial de cuáles serían nuestros aliados principales, desde la asociación, junto con esta red de aliados que se encontraron físicamente en la ciudad de Salvador en diciembre de 2018, empezamos a hacer un detallamiento de cuál sería el proyecto general y el cronograma regresivo para la realización del evento, que sería en junio de 2020. Definimos junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, tuvimos también una visita de Slow Food Internacional, la figura del secretario general que vino con nosotros a visitar distintos locales para la elección. Elegimos que el evento se realizaría dentro del estadio de la ciudad, y a partir de este momento se unió al equipo de trabajo una productora de eventos, y que eso creo que es un aspecto bastante importante para eventos de este porte. Slow Food en Italia tiene una trayectoria muy larga y tiene dentro de su propio equipo digamos, un grupo responsable para la realización de los eventos. Considerando que Slow Food Brasil es una asociación más nueva, era importante garantizar la capacidad de producción del evento, entonces decidimos hacer una alianza con una productora de eventos de Salvador de Bahía que nos asesoró durante todo el tiempo. Inicialmente de manera voluntaria, en la medida que empezamos la recaudación de fondos, pudimos remunerar esta productora. Su contribución fue muy importante de la productora para hacer todo el levantamiento de costos, porque la productora conocía muy bien el local, conocía muy bien inclusive el estadio donde se realizaría el evento, entonces era más fácil con ella hacer, digamos, un detallamiento de un presupuesto realizable y factible de ser implementado. Luego empezamos a finales de 2019 una campaña de comunicación en la ciudad de Salvador con algunos, no sé cómo se dice en español, bueno, con carteles, con outdoor que fueron colocados en distintos puntos de la ciudad con alta circulación para empezar a hablar sobre Slow Food y sus conceptos de bueno, limpio, justo, para dar a conocer primero el movimiento a la ciudad y después en la segunda fase hablaríamos de Terra Madre vallas. Gracias, Juan. Vallas publicitarias de la ciudad para que la gente empezara a conocer Slow Food primero y después llegaríamos con la campaña de comunicación sobre el evento. Esta campaña se realizó tanto en la ciudad cuanto en las redes sociales porque la idea era alcanzar un público nacional. Entonces empezamos a hacer esta campaña en redes sociales y invertir un poco de recursos en divulgación con patrocinio para llegar a un público de distintos segmentos que entendemos que tendrían interés en nuestro evento. La idea era poder atraer personas de todo Brasil, entonces la parte de comunicación virtual era muy importante. Se dio inicio, digamos, a la recaudación de fondos, de hecho, en septiembre, con unos 9 meses antes de la realización del evento. Era la siguiente, Caio. Bueno, la recaudación de recursos, de fondos, fue un punto muy importante para la asociación porque tuvimos que discutir los criterios que, digamos, nortearían todo nuestro trabajo de recaudación de fondos y después les voy a mostrar más adelante los desafíos que este trabajo fue bastante complicado por un tema de identificar donantes que tuviesen, digamos, de acuerdo con las líneas guías de recaudación y definir contrapartidas. Hicimos al final del año algunos eventos para, digamos, de pre-lanzamiento del evento en distintas ciudades de Brasil, involucrando activistas de la red y también formadores de opinión para empezar a divulgar. Y puedes pasar, Caio. Luego, al principio de 2020, en finales de 2019, hicimos la convocatoria para pedir que la red pudiera contribuir con actividades y contenidos para la construcción de la programación. Entonces, faltaban indicativamente 6 meses. Involucramos la red para la construcción de esta programación y empezamos a formar un pequeño equipo responsable para construir esta programación y todos los contenidos del evento. Y digamos que entre noviembre y marzo se trabajó bastante en la construcción de esta programación, puedes pasar, y luego en marzo llegó la pandemia que nos impidió de seguir adelante la construcción de este evento presencial. Pasamos como todos algunos meses con bastante incertidumbres en los cuales no pudimos seguir adelante, no sabíamos si sería el caso de adelantar el evento al final del año,
y por fin en junio, cuando era la fecha de realizar el evento, decidimos que el evento se daría de forma virtual. Y eso, pasar un evento que fue todo concebido de un formato presencial a un formato virtual, nos pidió de hacer toda una revisión de la estrategia, tanto de organización como de recaudación de fondos, para poner en marcha el evento online que se realizaría al final del año. Y acá termino con más una slide, Caio. Entonces, digamos que nos tomó el tiempo de octubre hasta noviembre para reorganizar completamente el evento que se ocurrió en finales de noviembre, con un formato totalmente distinto. La parte positiva es que ahora todo el contenido de este evento, siendo que fue online, es accesible online, así que ustedes podrán conocerlo con más profundidad. Y luego tuvimos una parte post-evento que es muy importante considerarla en los proyectos, que es la parte de postproducción, de evaluación, de informes y de monitoreo. Esto es para decir que como todos los proyectos, los eventos también no culminan el día en que terminan, sino que hay toda una parte después que tiene que corresponder para los donantes y que tiene que ser calculada cuando se hacen los proyectos. Tuvimos una base muy diversificada de donantes. Puedes pasar la slide siguiente que voy a detallarlos. Desde gobierno a nivel estadual y un poquito a nivel federal. Sin embargo, tuvimos algunos problemas a la víspera del evento y al final se transformó en un evento apoyado únicamente por gobiernos estaduales. Tuvimos el apoyo de organizaciones internacionales, el FIDA, que es un aliado de hace muchísimos años de Slow Food Internacional, y desde 4 años es también un aliado muy fuerte de la red Slow Food en Brasil, con proyectos muy interesantes. Y después una serie de institutos, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y de iniciativa privada. Entonces, esto es para mostrarle la importancia de diversificar. ¿Me quedan 2 minutos, Andrea? ¿Sí? Bueno, voy a pasar rápidamente estas últimas 2 slides que son sobre los desafíos y aprendizajes. Como mencioné anteriormente, el proceso de recaudación y movilización para los recursos para el evento nos mostró la importancia en toda, digamos, nuestro trabajo de contar siempre con una red amplia y diversificada de donantes para no depender de una única fuente de recursos, más aún en tiempo de tanta incertidumbre. También nos mostró todo este proceso la importancia de contar con recursos provenientes de donaciones privadas y prestaciones de servicio para poder tener más autonomía, porque los recursos que vienen de fondos públicos muchas veces demoran para llegar y no permiten, digamos, al proyecto de seguir andando. Entonces, tuvimos varios desafíos para seguir trabajando y depender de recursos públicos que demoraban en ser liberados. Y el gran desafío de poder contar con fondos del sector privado fue relacionado con las líneas guías de recaudación de fondos, que son definidas por un lado por Slow Food Internacional, pero al mismo tiempo el comité organizador del evento también adoptó sus propias líneas guías y esto fue una de las grandes, digamos, de los grandes desafíos del evento. Transformar el evento del formato presencial a virtual también fue un desafío muy grande, pero tuvimos muchos aprendizajes, desde digamos, todo el aprendizaje ligado al uso de herramientas digitales, la capacidad de mantener la red de donantes aliados y activos junto con nosotros a pesar de toda la incertidumbre y, digamos, la necesidad de rediseñar un evento casi desde cero, contando con un recurso que disminuyó bastante desde que pasó al formato presencial y buscar contrapartidas que fueran interesantes para los donantes una vez que no teníamos más, digamos, el evento físico. Al final de la presentación hay algunos links, la presentación estará disponible en nuestra plataforma, así que después pueden ver desde el resumen del evento hacia todo el contenido en el website. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vale, por haber sabido resumir en solo 15 minutos un trabajo tan amplio, habernos también podido dar tu punto de vista sobre lo que funcionó y los momentos críticos y sobre todo habernos hecho ver cómo esto fue un trabajo de grupo, no solamente entre el staff de Slow Food Internacional, Brasil, los voluntarios de Brasil, sino también que un evento de esta naturaleza no se hubiera podido realizar sin un inmenso trabajo de diálogo, de construcción de redes y también de búsqueda y uso de recursos que se tiene que realizar con grande antelación, por supuesto.
Les recuerdo que quien tiene preguntas las puede escribir en el chat y vamos poniéndola a nuestras ponentes un poquito más tarde. Ahora le voy a dejar la palabra a Oriane Brunet. Oriane es consultora en sistemas alimentarios sostenibles. Ha realizado estudios en geografía y español en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, y trabajó durante 5 años en el Perú en el campo del emprendimiento social, la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Ha trabajado muy activamente como miembro y como coordinadora de la red de Slow Food en Perú, y en ese periodo contribuyó a la organización de los encuentros de jóvenes agricultores de América Latina llamado CISAI en 2017 y 2019. Vive ahora en el sur de Francia, desde donde nos habla hoy, y nos hablará justamente de CISAI y de todo lo que ha significado en tema de construcción de redes y de construcción de recursos. Muchas gracias, Oriane. Genial, muchísimas gracias a ti, Andrea, y a Valentina por la invitación, a Caio, a todos los quienes organizaron el evento. Entonces voy a compartir mi presentación. Y de verdad es un gran gusto para mí estar aquí y para, bueno, verlos a ustedes capacitándose para liderar Slow Food en América Latina y el Caribe. Y también es un gusto poder compartir estos aprendizajes porque es tan importante no repetir los mismos errores o tratar de evitarlos. Y nosotros sí cometimos muchos errores organizando CISAI, sobre todo la primera vez en 2017. Entonces, tengo mucho que contarles. Voy a resaltar los puntos más importantes y por favor vayan pensando en preguntas y después igual pueden también hacer consultas después de esta reunión. Entonces, ¿ven bien la presentación? Ya, genial. Ok. Entonces, en resumen, para que visualicen qué era CISAI, han sido encuentros de jóvenes agricultores. Sí, hicimos dos ediciones en Perú, y en el segundo encuentro, el del 2019, participaron 64 participantes de 6 países. Voy a enfocarme en el segundo evento, ya que fue como el que mejor logramos, pero incorporando aprendizajes de las 2 ediciones. Entonces fue un encuentro presencial de 4 días en Lima, en la capital de Perú, y fue un evento con diversas actividades, conferencias, talleres, visitas de campo e intercambios. Y ahí pueden ver la linda foto de quienes estuvieron, y unos 50 expertos participaron durante esos 4 días para justamente facilitar el programa, las actividades. Entonces, en resumen, el objetivo de este encuentro era crear y reforzar relaciones con una perspectiva de igualdad de género, también igualdad intercultural e intergeneracional, entre jóvenes productores, recolectores y transformadores de alimentos. Y también relacionarnos con expertos en alimentación y negocios sostenibles. ¿Y para qué? El propósito era fortalecer primero la identidad de estos jóvenes, porque si uno no cree en su proyecto, va a ser muy difícil llevarlo a cabo, y por otra parte, darles herramientas y fortalecer sus habilidades para desarrollar sus proyectos. Entonces, nuestro evento nos tomó unos 12 meses de planificación, si tomamos en cuenta como el ciclo de vida de un proyecto, que como le explicó Valentina, puede ser bastante complejo. Hay la concepción, la ejecución y luego también el cierre. Después del evento hay actividades que hacer. Entonces les voy a dar una idea rápida de lo que hicimos. Entonces, nuestro evento tuvo lugar a finales de octubre y pueden ver en esta cronología que empezamos en enero formando la propuesta de qué estamos imaginando. Y desde el inicio empezamos a diseñar materiales de comunicación. Ahí les voy a resaltar un poco más por qué es importante. Luego, en segunda etapa, marzo-abril, es ahí que tuvimos reuniones con aliados o potenciales aliados y que empezamos a
crear el programa del evento y empezamos a identificar opciones de lugares para el evento, tratándose de un evento presencial. Luego, en el periodo de mayo-junio, es ahí donde buscamos confirmar los compromisos de los aliados, definir quién estaba, digamos, sumándose y quiénes no. Y ahí buscamos alcanzar la mitad de los fondos necesarios para realizar el evento. También es en ese momento que empezamos la convocatoria de participantes. Luego, julio-agosto, teniendo ya una parte de los fondos recaudados, pudimos reservar el lugar del evento. Continuamos, seguimos con la recaudación de fondos y ahí también finalizamos el programa y empezamos a invitar expertos para el evento en sí. Ya en el mes antes del evento, ahí es pura locura, obviamente. Es ahí que hay que terminar de recaudar los fondos. Confirmar unas alianzas, siempre hay unas que se demoran muchísimo en concretarse. Es ahí también que confirmamos los participantes, quienes podían realmente, también siempre hay cancelaciones o personas del último momento que desean participar. Otro punto muy importante es capacitar a los responsables y los voluntarios que van a estar en el mismo evento. Porque el equipo que organiza un evento es una cosa, pero quienes están en el día, de repente en la noche, facilitando todas las actividades y haciendo que todo fluya, eso es como otro tipo de preparación. Y entre septiembre y octubre, entonces en el mes antes del evento, diseñar los materiales en sí, ¿no? Lo que se va a necesitar para el mismo evento, los talleres, las actividades. Confirmar todos los detalles logísticos, ahí sí va a haber transporte, movilidad, alimentación, todas esas cosas hay que tenerlo clarísimo. Y también coordinar ya, hacer las últimas coordinaciones con todos los involucrados. Ahí se da el evento y después, en noviembre, entonces, respirar, descansar, celebrar, hacer evaluaciones del equipo organizador, entonces evaluaciones internas y de los participantes, recibir su feedback, su retroalimentación sobre el evento y agradecer a todos los que participaron. Y también después, en diciembre más o menos, tomarse el tiempo de hacer un informe para evaluar el evento y definir cómo se va a seguir adelante con este impulso. Ok, entonces, voy a resaltar algunos puntos de lo que acabo de señalar como elementos a tener en cuenta. Entonces, en nuestro caso, lo que nos funcionó fue crear un comité organizador. Éramos los responsables normales de la red de Slow Food en Perú. Definimos 6 áreas, cada área con 2 responsables, corresponsables, que trabajaron en equipo, con otros voluntarios según las necesidades, y un coordinador general. Yo pude ser la coordinadora, y resalté en esta lista el punto 2 y 3, porque administración y recaudación de fondos son clave. Esos 2 roles sí recomiendo que los ocupe personas que tienen experiencia en eso. De repente una persona que ya ha organizado eventos por el pasado, o que es administrador de una empresa o de una ONG. O una persona que sabe vender, que lo vende todo, o que tiene contactos comerciales. Eso los puede ayudar muchísimo. Para que fluya bien la organización del evento, el equipo es clave. Si no hay un buen equipo, no se va a poder construir algo sano y sólido. Entonces, tener reuniones frecuentes, siempre que sea posible presenciales o una mezcla entre virtuales y presenciales, y buscar construir confianza. Si hay problemas que surgen, que los va a haber, intentar resolverlos cuanto antes. Si no, es como una bomba que va a estallar en algún momento. Aquí algunos de nuestros grandes voluntarios y responsables. Ok, otra cosa que tener en cuenta desde el inicio o en el proceso de planificación es pensar, okay, ¿cómo voy a medir este evento? ¿Cuál fue su impacto? ¿Cumplimos o no nuestro objetivo? ¿Los participantes estarán satisfechos o no de todo esto? Entonces nosotros hicimos un formulario muy detallado para la inscripción al evento, porque eso nos dio como una línea de base y nos permitió seleccionar quiénes iban a estar o no. Y diseñamos una encuesta de entrada y una encuesta de salida.
también muy útil para evaluar el mismo evento, pero también para demostrar, para, por ejemplo, si quisiéramos hacer otros eventos a futuro, demostrar lo que logramos. Es muy útil ir generando esa data escrita. Y como acciones de seguimiento después del evento, pues creamos canales de comunicación entre los participantes, con instituciones, con clientes y consumidores. Buscamos como que llevar el evento más allá. En cuanto a la convocatoria de los participantes, voy a resaltar el segundo punto de esa lista. En nuestro caso, participaron más hombres que mujeres. Y eso pensamos que se debió a que bueno, la sociedad en Latinoamérica y el Caribe todavía es algo tradicional y conservadora. Y a la hora de participar, pensamos que las mujeres no tuvieron las mismas chances, las mismas oportunidades como los hombres de asistir. Entonces, de repente, pensar en cómo lograr que pueda haber quizás becas de transporte o guardería para mujeres con niños específicamente, o pensar siempre en cómo adecuar los horarios de las actividades con las mujeres que tienen ciertas responsabilidades adicionales, o quizás simplemente hablar a nivel local con los hombres, con las parejas, para que entiendan el beneficio que puedan tener las mujeres para ellas mismas y los demás y la comunidad en participar en ese tipo de evento. Ok. En cuanto a la comunicación, esa es otra cosa que empezamos temprano el proceso, habiendo aprendido de errores pasados. Es muy importante fijar unas pautas de comunicación a nivel de textos, como lemas, frases clave, y de diseño gráfico desde el inicio y mantenerlas hasta el final, porque la comunicación visual es lo que genera mucha confianza, sobre todo por parte de instituciones. Y queremos que las instituciones confíen en nosotros para financiarnos, apoyarnos. Entonces, ahí intentar generar plantillas que sean de fácil uso, de fácil acceso, y de ser necesario, contratar a alguien que lo haga en un inicio, vale la pena. Es una inversión que vale la pena, no tiene que ser algo complejo, pero hay que tener algo que convenza, que funcione. También pensando en el post, en qué seguirá después, vale la pena invertir en un mínimo de registro fotográfico y videográfico del evento, porque también eso va a servir para demostrar todo lo demás más adelante que se va a querer hacer de esta organización, de esa red, etc. Eso es un ejemplo del diseño que hicimos, nada muy complejo, pero mantuvimos colores y ciertos diseños de flores, etc. Y eso generó una línea. Ok, yendo muy rápido, voy a saltar ya. En logística, si es que van a hacer un evento en un lugar físico, resérvenlo cuanto antes, porque eso determina muchísimas cosas. Y de repente, por temas de seguridad, no anunciarlo públicamente. Nosotros nos pasó un robo muy triste en el último día, y eso fue porque lo anunciamos públicamente. Tener cuidado, Latinoamérica es un poco bravo. Y en cuanto a alianzas, diría sí, es importante establecer acuerdos institucionales por escrito, aunque sea por un correo electrónico. Y hay que hacer mucho seguimiento a las alianzas, aunque se delegue y que uno diga, esa institución o esa persona sí o sí lo va a hacer. Puede haber sorpresas, entonces estén atrás, estén atentos. Y sobre presupuesto y recaudación de fondos, para terminar, eso es la distribución de nuestro presupuesto del evento que hicimos. Entonces, el valor más o menos fue de unos $21,000, que fue económico, según los patrocinadores. Dijeron, muy bien, fueron eficientes. Entonces, pueden ver que el 40% del presupuesto se destinó al lugar, los ambientes, la alimentación y el alojamiento. Y el 22% al equipo organizador. Nos pareció muy importante y hasta se podría invertir más en el equipo organizador, porque si no están las personas, no puede caminar todo el evento. Y como reflexiones finales, ese punto de esta lista es muy importante. Es muy importante que el equipo organizador o un aliado esté organizado como una persona jurídica habilitada, porque
uno cuando empieza a hablar de dinero para un evento, necesita poder emitir facturas o recibos por donación, algún tipo de comprobante, y debe haber una gestión administrativa formal. Entonces, eso es un punto que no se puede obviar o omitir de ninguna forma. Y finalmente, sí, disfrutar el proceso, pero si uno encuentra dificultades, pedir ayuda cuanto antes, eso sí permite resolver muchos problemas, y pedir consejo a la red de Slow Food, a otras asociaciones locales. Pedir mucho consejo les va a ayudar para lograr su objetivo del proyecto o del evento. Ya. Muchas gracias. Mil gracias, Oriane. Perfecto. De verdad, muchas gracias por la claridad, la puntualidad. El hecho que están ustedes ya sacando, compartiendo estas lecciones aprendidas, creo que va a ser súper importante. Como siempre, vamos a compartir las presentaciones y desde ahí podemos seguramente sacar muchísimas informaciones útiles para futuras alianzas, proyectos y actividades. Especialmente quiero resaltar lo que dijiste y que dijo también Valentina sobre cómo el evento no termina en los días del evento, sino hay un trabajo después que es fundamental, ¿no? No, no poder descansar de una vez, pero agradecer, como dijiste, sistematizar, medir, saber comunicar los resultados para implementar nuevas alianzas, implementar una nueva búsqueda de recursos que ya sea útil, necesaria, indispensable para capitalizar todo lo que se ha construido y todo lo que se ha trabajado. Como cuarta disertante de hoy, tenemos a Liliana Vargas desde Bogotá, Colombia. Nos va a hablar del proyecto Slowfish Caribe. Liliana es profesional en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, con 19 años de experiencia en trabajo con organizaciones sociales, rurales y urbanas, en procesos de desarrollo territorial con identidad cultural. Se ocupa de soberanía, autonomía alimentaria, derecho a la alimentación. Ha colaborado como facilitadora de ILC en América Latina y el Caribe. Es colaboradora desde mucho tiempo de Slow Food, coordinadora de proyectos para Colombia, coordinadora de la asociación ATI, así que te dejo la palabra, Liliana, y te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Acá vamos a cambiar un poco el chip porque vamos a hablar no tanto de un evento, sino vamos a hablar de un proyecto específico que desarrollamos. De hecho, terminamos este año con Slow Food acá en Colombia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y también en Quintana Roo. Entonces, lo primero que tendría para decirles es que los proyectos que hemos venido desarrollando desde Slow Food han venido partiendo de una apuesta por el territorio. Como ustedes saben, Slow Food tiene unas apuestas bien definidas, enfocadas hacia promover que las comunidades de productores campesinos locales puedan trabajar desde una visión de sostenibilidad en armonía con los ecosistemas y obviamente siempre poniendo en el centro la filosofía de Slow Food, que son los alimentos buenos, limpios y justos. Y a partir de allí, hemos venido encaminando no solamente con este proyecto de Slowfish Caribe, sino con otros proyectos, apuestas por esa valorización territorial a partir del rescate y puesta en valor de esos productos de identidad del territorio. Y para ello han sido claves esos proyectos que históricamente Slow Food ha desarrollado para movilizar su filosofía, como son el Arca del Gusto, los baluartes, los mercados de la tierra, la Alianza de Cocineros, y todo esto se ha venido involucrando, como les decía, en el desarrollo de las apuestas territoriales y en esos procesos que hemos encaminado en los diferentes territorios en donde hemos actuado.
Básicamente, nuestros modelos de intervención o el modelo de intervención en el cual hemos centrado los proyectos, ya más adelante entraré en detalle en el proyecto de Slow Fish Caribe, parten de poder identificar esos productos de identidad del territorio, poder hacer ese mapeo de actores territoriales, quiénes están interviniendo allí, quiénes son esos productores, quiénes son esos comercializadores, quiénes son los potenciales aliados para ser parte de la Alianza de Cocineros, quiénes son los actores públicos y en qué medida esos actores públicos también podrían ser cercanos a esta filosofía de slow food e involucrarse con las apuestas que queremos desarrollar en el territorio y que concertamos con estos actores en el territorio. Y ahí viene el tercer punto que quería mencionar, y es la construcción de esas agendas de trabajo en consenso con estos actores territoriales que se identifican, cuáles son sus apuestas, cómo se involucra esto, por ejemplo, con las políticas públicas que se están desarrollando a nivel territorial, y en esa medida cómo allí también hacer encajar estas apuestas que concertamos, por ejemplo, con productores locales en esas apuestas de política pública. Y obviamente centrarnos también en esas iniciativas productivas, en esas iniciativas de desarrollo territorial, en esas apuestas de las organizaciones, de los grupos de personas, de las comunidades o inclusive también individuales que están vinculadas con la valorización de esos productos de identidad del territorio. Y obviamente cómo hacer confluir todo esto en esos tomadores de decisiones para que obviamente también pensemos en la sostenibilidad de los proyectos, porque hay que pensar que en esto de los proyectos no podemos supeditarnos a un espacio, a un tiempo específico de desarrollo, sino lo debemos pensar siempre en términos de proceso. Y en términos de proceso tenemos que pensar en cuál es la sostenibilidad de esas acciones que van a ser apalancadas en un primer momento por algunos recursos que se suman, que vienen, como ya lo decía hace un momento Cristina, de esa cooperación internacional, de esos donantes, sino que esto inclusive sea apropiado por esos tomadores de decisiones en los territorios y hacia futuro se le pueda dar también un desarrollo, pueda continuar el proceso. Es por eso supremamente clave que las apuestas, que los proyectos que se vinculen a esas acciones que se desarrollan en cada territorio tengan una proyección en el tiempo, y que ustedes cuando se piensen en un proyecto también se piensen en ese sueño, no solamente en unas acciones que van a desarrollar en un corto plazo, sino en ese sueño, esa meta que quieren alcanzar, en cómo visualizan su territorio, cómo visualizan su comunidad, cómo visualizan el resultado de esa intervención que quieren desarrollar. Bueno, ya entrando en lo que fue el proceso del proyecto de Slow Fish Caribe, este proyecto nace de un partenariado que se da entre varias organizaciones y con Slow Food a la cabeza. Es un proyecto que fue financiado por la Unión Europea de un fondo específico que estaba vinculado con el tema de la sostenibilidad ambiental, de cambio climático, y allí fue donde se enfocó toda la acción que queríamos desarrollar en el marco de ese proyecto. Y como ya les decía, contábamos con socios locales, no solamente que pudieran viabilizar las acciones, sino que estuvieran fuertemente involucrados con la idea de sostenibilidad, con la filosofía de Slow Food, y que ya vinieran también trabajando con algunas acciones en ese sentido en los dos territorios que se trabajaron. Se trabajaron en dos reservas de biosfera, la reserva de biosfera de Siancán y Banco Chinchorro en México, y la reserva de biosfera de Seaflower
acá en Colombia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como socios en Colombia teníamos a la Fundación Aqua, que es una fundación que viene trabajando también por todo el tema de valorización, sobre todo de la cultura afrodescendiente en Colombia, y que venía ya desde tiempo atrás con un trabajo en el territorio en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y específicamente sobre todo en la isla de Providencia, y con quien Slow Food tenía una relación de tiempo atrás, desde cuando se trabajó por un baluarte, el baluarte del cangrejo negro de Providencia. Y sumamos otro socio local, que es la Corporación Coralina, que es la corporación aquí en Colombia que se encarga de todo el manejo de la sostenibilidad medioambiental en diferentes territorios. Son las corporaciones de desarrollo ambiental para Colombia, y específicamente la que trabajaba para el archipiélago de San Andrés, Providencia, y trabaja para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es la corporación Coralina. Y en México teníamos otros dos socios locales, que eran la colectividad Razón Natura, que venía trabajando también de tiempo atrás con pescadores locales en manejo y uso sostenible de recursos marinos y costeros, y asimismo también Amigos de Siancán, que viene trabajando en la Reserva de Biosfera de Siancán, un trabajo fuertemente también vinculado con la sostenibilidad medioambiental, en articulación con los procesos comunitarios que se desarrollan allí en ese territorio. Este proyecto de Slow Fish Caribe, como ya les decía, se enmarcaba en esta convocatoria del donante final, que fue la Unión Europea, y por eso se enfocó supremamente fuertemente en la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas marinos y costeros, y obviamente en todo lo que tenía que ver con cómo aprovechar estos recursos de identidad del territorio que ya estaban siendo explotados, y del cual hacían uso las comunidades para su sustento, y que tenían que ver con productos que tienen un fuerte vínculo cultural e identitario con el territorio. Entonces se enfocó básicamente en la pesca y captura sostenible de pequeña escala, en la valorización de los conocimientos tradicionales asociados a esas artes, tanto de producción agrícola como pesquera, que tradicionalmente se desarrollan en estos territorios. También en el fortalecimiento de esas capacidades técnicas de diversificación productiva, porque si bien es bueno recuperar todo ese saber asociado a esas técnicas ancestrales, a esas técnicas artesanales, también las demandas actuales y los contextos actuales nos llaman a valorizar esos productos, a ponerlos de una manera diferente, diferenciada en el mercado, pero que también sea atractiva. También allí queríamos hacer una gestión sostenible de esos recursos marinos y costeros, porque son recursos que están en peligro, porque su manejo también los ha llevado a puntos extremos, por ejemplo, de posibilidades de extinción de algunos de esos recursos, como el caso del cangrejo negro para la isla, para el archipiélago Providencia y Santa Catalina. Y obviamente eso vinculado a la valorización de otros productos de identidad del territorio, con los cuales también pudiéramos promover la diversidad territorial y la diversificación de esas apuestas económicas que tienen las comunidades en el territorio. Y finalmente también fortalecer ese espacio de intercambio de conocimientos entre los actores que se involucraron en cada uno de estos dos territorios, generando una red. El proyecto tenía también un objetivo a largo plazo, es un objetivo más de proceso y articulado con lo que es la red de Slow Fish a nivel internacional, y era fortalecer un nodo
de la red de Slow Fish a nivel del Caribe. Bueno, los protagonistas de este proyecto fueron pescadores artesanales y procesadores de recursos costeros, en particular para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mujeres que hacen captura y transformación del cangrejo negro de Providencia, que como ya les decía es baluarte, y capturadores de langosta espinosa en Quintana Roo, que también fue en su momento durante el proyecto denominado Baluarte para Slow Food. Voy a avanzar rápidamente. Entonces ya les había hablado un poco de los focos del proyecto que se da frente al fortalecimiento de capacidades a nivel territorial, valorizar esos otros productos de identidad del territorio, mapearlos, incluirlos dentro del arca del gusto. Por otro lado, también generar esas posibilidades de bienestar económico para las comunidades locales y obviamente fortalecer ese compromiso con la conservación de la biodiversidad. Y todo esto articulado a algunas acciones particulares que generaran esa cercanía, esa apropiación y esas posibilidades de desarrollo económico, como laboratorios del gusto, talleres de intercambio entre agricultores de los diversos territorios que participaron, sistemas de trazabilidad y de marketing para cada uno de esos productos que se involucró en el proyecto, activando también dentro de la diversificación productiva, por ejemplo, otras apuestas como el turismo sostenible y comunitario en el territorio. Finalmente, el trabajo realizado a nivel territorial, como ya les decía, tenía que buscar también las posibilidades de sostenibilidad en el tiempo, y por eso fue supremamente importante avanzar en esa articulación y en ese diálogo con las instituciones locales e incidir y poner sobre la mesa esas apuestas territoriales que se fueron construyendo en la medida que fuimos avanzando en este proceso con cada uno de los actores en los dos territorios. Aquí básicamente los retos que tuvimos fue poder articular y poder dar una comprensión en dos territorios tan diversos, México y Colombia, que si bien guardaban ciertas características similares, tienen su trabajo territorial y eso tenía que también evidenciarse en la flexibilidad que teníamos que tener a lo largo del proyecto para adecuarnos a esos contextos territoriales. Incluso el mismo hecho de tener que terminar el proyecto en el marco de esta pandemia, que nos puso, sobre todo para el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un reto mayor cuando llega el huracán y se ven devastadas las islas, y obviamente tenemos que saltar de pensarnos en cómo finalizar el proyecto a cómo ayudar a la comunidad que en ese momento estaba muy necesitada porque se vio completamente devastada. Entonces allí el reto que tuvimos sobre todo fue poder ser flexibles frente a esas acciones que nos habíamos planteado inicialmente y que debían ir mutando en la medida que el contexto nos lo iba dictando y en la medida también que las comunidades y los actores involucrados en el proceso nos iban dando cuenta de situaciones particulares. Entonces, esto es algo que quisiera resaltar sobre todo en el desarrollo del proyecto, y es cómo es importante el poder tener un diálogo abierto, un diálogo donde se puedan dar cuenta de esas dificultades que pueden truncar en alguna medida el desarrollo del proyecto, pero ir buscando salidas y ir buscando salidas con los actores territoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana.
todo muy claro y sí, nos recordaste esta última fase del proyecto en el cual se tuvo que readaptar a las necesidades y en eso, como tú dijiste, el diálogo con el donante y con los aliados ha sido fundamental. Y también para volver, digamos, al inicio de la presentación de Cristina, quiero resaltar que hemos lanzado y pensado este proyecto justamente por haber estado en contacto con las delegaciones de la Unión Europea antes del proyecto, o sea, en nuestras actividades, en nuestro diálogo, siempre hemos invitado a las delegaciones de la Unión Europea a conocernos. Hemos presentado nuestras actividades antes de la convocatoria y cuando salió la convocatoria fue la Unión Europea que dijo, esta es una convocatoria que tal vez podría ser adapta para Slow Food, que tal vez podría ser interesante. Entonces hemos escrito el proyecto, lo hemos ganado, pero para decir, como en un círculo, que el diálogo interinstitucional, que la investigación, la búsqueda también de contactos institucionales es algo, como decía Cristina, que hay que mantener siempre vivo para estar listos en el momento en el cual hay una oportunidad, hay una convocatoria, hay una necesidad. Bueno, tenemos unos 20 minutos para una serie de preguntas y respuestas por parte de nuestras disertantes de hoy. No veo preguntas hasta el momento en el chat, entonces no sé si alguien quiere escribirla, quiere levantar la mano, si inicio yo con una pregunta para romper el hielo, si alguien tiene preguntas, por favor, lo puede hacer. Janina, veo que está levantando la mano, ¿verdad? Hola Andrea, sí, ¿cómo estás? Estaba buscando el emoji para levantar la mano, pero bueno. La consulta es un poco por lo que estuve leyendo de lo que es la inscripción en PADOR. ¿Es un requisito fundamental, digo, para lo que es proyectación en Unión Europea? ¿Eso es solo para las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo sería? Tengo ahí dudas cuando vi todo lo que son los requisitos. Sí, gracias Janina. Tal vez Cristina puede contestar. Bueno, sí, la inscripción en PADOR es algo que todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer para poder entregar propuestas de este tipo, pero normalmente hasta ahora, durante como que a veces puedes presentar proyectos en dos etapas. La primera etapa, documento de síntesis, y segunda etapa, la propuesta completa. A veces te permiten de presentar la propuesta, el documento de síntesis, sin que los socios ya tengan el PADOR. Solo la organización líder necesita el PADOR, mientras las otras tienen tiempo hasta la segunda etapa para poder registrarse en el PADOR. Así que eso depende un poco. Ahora, este año va a empezar la nueva programación de la Unión Europea también en el sector de este tipo de programa de cooperación internacional. Así que todavía estamos esperando a las nuevas convocatorias. Así que no sabemos si hay novedades. Vamos a ver, pero creo que el PADOR sigue ahí, que no lo van a quitar. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Otras preguntas, dudas, comentarios? No veo manos levantadas. Entonces tal vez hago yo una pregunta, pero sientan libres de seguir escribiendo preguntas si quieren. Para Valentina, escribiste en el chat que después del evento que nos presentaste, Terra Madre Brasil, muchos proyectos nuevos surgieron en Brasil después del evento con los mismos donantes. Si por favor en unos 2-3 minutos nos puedes contar
de cuál fue entonces tu follow-up, tu seguimiento con estos donantes y cómo se llegó a tener nuevos proyectos a raíz del evento. Gracias. Un tema que también ha sido colocado por Cristina y también por Oriana es el tema de la continuidad. Es muy importante considerar que los encuentros, los eventos, los proyectos tienen fecha, pero es importante mantener esta relación con los donantes y también un compromiso que se dice, y portuñol, tanto con nuestra red, con nuestro movimiento para dar seguimiento a las actividades después que el proyecto termina, más también con las organizaciones aliadas de la sociedad civil y también con los donantes. Entonces, nosotros hicimos un trabajo, así como se hizo con CISAI, hicimos un trabajo de evaluación después del evento, involucrando la red de voluntarios del evento, el equipo, una evaluación primero interna, Slow Food Brasil, y después una evaluación también con el gobierno, que fue co-realizador con nosotros, y la organización que es responsable para la producción general. Esta evaluación se compartió en primer lugar con los donantes y después también con toda la red de organizaciones aliadas de la sociedad civil. Y en esta evaluación midimos impacto, principalmente siendo un evento virtual, a diferencia del evento de CISAI, fue más una medición de impacto en términos de público, tipología de público que accesó las distintas charlas en YouTube, el tipo de participación en las oficinas. Entonces fue un análisis de un evento virtual que es muy distinta de la evaluación de un evento presencial. A partir de estos documentos de análisis, empezamos en el 2021 a agendar una serie de reuniones primero con los donantes, como para mantener activo esta relación que se construyó a lo largo, al final de casi 2 años, y con muchos de ellos, a partir de su perfil, de sus características, de sus intereses, tratamos de ser como una matriz con los intereses de Slow Food, principalmente con el documento político llamado para la acción colectiva, que todos ustedes ya ahora deberían conocer. Entonces, en términos de biodiversidad, de educación, de incidencia política, advocacy, cómo nuestros intereses podían ser una matriz con estos donantes, y a partir de esto desarrollamos 6 propuestas de nuevos proyectos este año, 4 ya están aprobadas. Y estas propuestas son en torno de la llamada para la acción. Entonces la idea también que sea coherente con nuestra filosofía, evitando de presentar propuestas que interesen solamente a los donantes, pero que no aporten a nuestro, digamos, programa y estrategia. Y por último, algo que fue muy importante, uno de los principales donantes del evento, que es un instituto que tiene sus recursos privados, un instituto filantrópico, llamámoslos así, decidió seguir apoyando la Asociación Nacional Slow Food Brasil con un enfoque de tipo institucional. Este es parecido con un proyecto que tenemos en Europa que se llama Operating Grant, donde el donante no necesariamente apoya acciones concretas, sino apoya el fortalecimiento institucional, en este caso de Slow Food Brasil, para poder seguir trabajando desde la articulación de la red hasta la recaudación de fondos. Estos proyectos de apoyo institucional son muy importantes porque permiten a las organizaciones de seguir trabajando independiente de entregar muchos productos y, digamos, muy detallados. Perfecto, vale. Muchas gracias. Andrea, ¿puedo agregar algo muy Claro, brevemente sobre lo que dijo Valentino? Porque veo que Luisa ha levantado la mano. Sí, sí. No le quiero robar el turno. Solo agregar que en el caso de CISAI en Perú, pues pasó un poco lo mismo. Este año se pudo organizar más encuentros CISAI a nivel regional dentro de Perú. Y eso en parte fue porque uno de los auspiciadores principales del evento fue el Ministerio del Ambiente, que está ejecutando un proyecto a nivel mundial. Bueno, es un proyecto mundial del GEF, Global Environment Facility, a favor de los ecosistemas de alto valor de agrobiodiversidad. Y en Perú, entonces, tienen un presupuesto gigante, pero no sabían cómo ejecutarlo. Y ellos, si no lo ejecutan su presupuesto, se le quita al final, ¿no? A nivel de cada país, de cada localidad. Entonces, al final hicimos un buen match porque CISAI fue justamente el proyecto, como un proyecto que cumple con todos sus criterios y viceversa, y no fue tan fácil como cuajarlo todo porque es muy administrativo, todo eso, pero finalmente siguió y se pudo ahora en 2021
repetir encuentros y así ampliar y poco a poco es ampliar el impacto, ¿no?, de este tipo de iniciativa. Les voy a pasar un enlace en el chat para que vean lo que se dio como a raíz de eso recientemente en Perú. Gracias. Gracias, Oriana, perfecto. Hay una pregunta de Luisa y luego una en el chat de Luis. Adelante, Luisa. Gracias, Andrea. Y hola con todos y con todas. La consulta que yo quiero hacer es un poco general y queda abierta para que cualquiera de los expositores pueda resolverlo. Y mi consulta va en torno a las actividades que hemos venido haciendo como comunidad. Yo formo parte de la comunidad ALMA, Alimentación Manavita, en Ecuador. Y desde hace varios años nosotros hemos venido trabajando inspirados en la filosofía de Slow Food. Ya en el 2019 nos formamos como comunidad y estamos dentro de la red. Sin embargo, durante todo este proceso y tiempo previo, nosotros hemos venido trabajando en algunas iniciativas, pero la debilidad que tenemos como comunidad es el hecho de no comunicarla o de no difundir estas iniciativas. Entonces, esta consulta va en torno a que sabemos que para que algo quede formalizado tiene que ser comunicado, y es lo que no está ocurriendo en nuestra comunidad. Pero lo que yo quiero consultar es, estas iniciativas que ya hemos venido haciendo y que también han tenido un impacto en comunidades rurales, sobre todo, y en diferentes grupos, estas iniciativas podemos traducirlas ya como un contexto de algo que se ha desarrollado, tuvo un impacto y todo lo que se ha venido trabajando, debido a que nosotros estamos muy alineados con las organizaciones e instituciones académicas, sobre todo universidades, tanto locales como de otras provincias. Y mi consulta sí va en torno a esto, porque trabajamos en armonía con varios programas, pero nunca se formalizó un proyecto, nunca se formalizó algún programa, pero esta información existe. Entonces, ahora estamos en esta etapa de saber, ¿podemos comunicarla a pesar de que no pasó por el proceso de quizás un proyecto en cooperación con alguna otra organización, de hecho con la misma Slow Foods? ¿Cómo haríamos en esta situación? Bueno, tal vez trato de responder yo, siendo que es algo que tiene que ver también con la gestión de la red. Yo creo que podríamos compartir desde la sede internacional una serie de ejemplos de modelos de informe, porque sabemos que por cada proyecto, por cada donante hay un modelo de informe requerido. En este caso, nosotros como Oficina Internacional hemos generado algunos modelos de informe que quien a nivel local realiza eventos, actividades y quiere utilizar para tratar de sistematizar la información y poderlo utilizar como base de la comunicación puede ser muy útil. Esto puede servir, como tú dices, Luisa, en saber digamos, organizar lo que ya se hizo, poder tal vez medir el impacto, podemos ver juntos si se puede hacer, aunque no se ha construido una línea de base, pero tal vez hay algunas formas para construir el impacto y en base a todas estas informaciones que se han sistematizado, construir una narrativa, una comunicación que pueda impactar tanto el público, hacer lo que llamamos engagement, o sea, atraer más personas hacia una comunidad, cuanto un donante, acercarnos a posibles donantes, a posibles aliados, diciendo, mira, esto es todo lo que hemos hecho hasta el momento como grupo, por ejemplo, Alma, y esto es lo que queremos hacer. Compartimos visión, compartimos objetivos, ¿por qué no nos unimos y trabajamos en conjunto? Eso es algo que yo podría comentar. Y también, muy importante, ustedes saben, porque ha sido la tarea, el llenado de lo que llamamos Impact Report para todas las comunidades de América Latina y del mundo. Esa es la forma con la cual también como Slow Food Internacional estamos tratando de sistematizar todas las actividades de Slow Food en el mundo, medir el impacto y saberlo exactamente como dijeron las colegas anteriormente, decir a los donantes, a los aliados, miren, con su apoyo, con su colaboración, hemos construido todo esto, necesitamos seguir dialogando y caminando juntos. Le dejo la palabra a Liliana, luego haría la última pregunta
de Luis y luego nos tocaría poco a poco cerrar. Ok, solamente para complementar algo que ha dicho Andrea, y es que me parece que todo eso que han mencionado empieza a constituir la hoja de vida de ustedes como comunidad. Y en el momento de acercarse a un donante, todo eso que se ha venido avanzando, igual sumado a los instrumentos que dice Andrea, ya tenemos dentro de la red y que se van a compartir para que ustedes puedan armar esa hoja de vida, es lo que les permite abrir las puertas para que esos donantes sepan que ustedes no están partiendo de cero en el trabajo, porque muchas veces el donante busca ver esa experiencia que se tiene en terreno y en el trabajo que se está realizando, que se han tenido esos logros y que está realmente logrando un impacto en la comunidad. Entonces, en la medida en que ustedes van armando esa hoja de vida como comunidad, así no hayan tenido financiación, así haya sido todo con suma de voluntades de sectores académicos o de otros sectores, todo eso va agregando valor a ustedes como comunidad, como grupo, y les permite abrir caminos en el momento de generar una gestión específica ya con un donante o acercarse a una convocatoria. Gracias. Y algo adicional, es supremamente importante que ustedes también puedan de alguna manera dar cuenta de esos resultados a través de redes sociales. Los donantes, por ejemplo, se fijan si ustedes tienen una página web o si tienen una red social donde puedan ver que efectivamente eso que ustedes han puesto en la hoja de vida es algo que se ha realizado, pues porque uno en una hoja puede poner cualquier cosa. Entonces eso también es importante. Muchas Muchas gracias, gracias, Liliana. Lilian y Andrea. Y solamente como un último punto para complementar, es que ese es como que el punto, el nudo de esta situación, porque incluso se ha avanzado con algunas iniciativas. De hecho, este fin de semana el prefecto, que es máxima autoridad en la provincia, se comprometió, a través de una de estas iniciativas, se comprometió a definir una ordenanza en torno a alimentación limpia para la provincia. Y son pasos que sí, que se han logrado, sin embargo, no hemos difundido. Y ahora, en el punto en el cual nos encontramos, hay mucho trabajo que no fue comunicado desde hace años atrás. Entonces, ese es como que el punto más crítico de resolver, y valoro cada uno de los consejos que ustedes nos han brindado. Gracias, Luisa. Si logramos ser súper sintéticos en las respuestas, podemos hacer las últimas dos preguntas. Hay una de Luis y una de Edelweiss. Entonces, la pregunta de Luis que yo haría a Oriane es: ¿qué beneficio exigen los donantes o cuáles son sus términos más comunes que requieren para aportar a un evento? Entonces, los beneficios que piden, que buscan conseguir los donantes. En realidad, en nuestro caso, no fueron tantos. Creo que porque si uno se acerca de forma muy genuina, y un punto es, en la medida posible, si pueden hacer funcionar contactos personales, las personas van a ser felices de ayudar, en muchos casos. Puede ser un apoyo monetario o no, puede ser movilidad, si de repente conocen a alguien que tiene una empresa de transporte o cosas así, o sea, puede haber trueque de cierta forma y gente contribuye o organizaciones contribuyen. Creo que lo que más piden es que su logo institucional figure en las comunicaciones que uno haga. Buscan que uno les facilite la parte administrativa, porque todas las instituciones tienen que reportar qué hacen con su dinero. Entonces, sí, facilitar un recibo, una factura, algo que les permita rendir cuentas. Y de repente, por ejemplo, si es una empresa, de repente tiene un área de acción social, voluntariado, ahí es decir, pues sus trabajadores pueden ser voluntarios en nuestras acciones, por ejemplo, la Discosop anual que organizamos, o una mentoría o lo que fuera. Entonces, se puede ir explorando eso en conjunto. Eso ha sido nuestra experiencia. De repente, para otros donantes son más exigentes, pero creo que es mucho conversar y ver en conjunto qué tipo de ganar-ganar se puede generar. Perfecto, gracias Oriane. Y la última para Cristina.
Edelweiss pregunta si existe un banco, un listado que maneje Slow Food Internacional sobre convocatorias abiertas por país. Sí, bueno, decimos que no tenemos como un listado. Decimos que hay unos cuantos sitios que conocemos donde, donde siempre tienen, como decir, un listado de nuevas convocatorias, pero también como que nosotros ya conocemos, decimos, los programas más importantes para nosotros, ya, como decir, estamos escritos en, por ejemplo, en la newsletter del programa, así que estamos seguros que nos van a tener al tanto con todas las novedades. Así que como decir, antes yo le dije que, claro, que es importante que si ustedes encuentran convocatorias pueden compartirlas. Queda claro que también hacemos lo mismo nosotros, es decir, que nosotros monitoreamos convocatorias todo el tiempo y cuando se trata de convocatorias para proyectos grandes y todos, vamos a ver si hay las condiciones para desarrollarlos. A veces encontramos convocatorias más chiquititas donde evaluamos que no tiene sentido que Slow Food escriba una propuesta, pero si parecen interesantes vamos a compartirla con los colegas que pueden compartirla con ustedes. Y solo para contestar también, agregar algo a la pregunta de Luis, es que aparte del logo, de la visibilidad y todo, los donantes, para muchos donantes, sobre todo de fundaciones, que hay unas cuantas fundaciones a las cuales no le interesa tampoco el logo, pero sí le interesa mucho todo el tema del impacto. Cada vez más te piden que sepas demostrar el impacto. Y eso. Sí, no, pues sí puedo añadir algo, perdón, que se me había olvidado. Antes, muy importante, Andrea le comentó que el proyecto Slowfish Caribe nace también porque tuvimos la oportunidad de encontrar a la delegación de la Unión Europea antes que la convocatoria fuese lanzada. Así que cuando yo le decía antes que es muy importante que ustedes desarrollen contactos, eso sirve exactamente también para que los donantes le informen sobre la nueva convocatoria y le ofrezcan informaciones que normalmente no hay en la convocatoria misma, como por ejemplo comprender en general si hay un interés por las actividades de vuestras organizaciones, por ejemplo.